La idea de hoy es un poco mostrarles una introducción a dos frameworks que está trabajando Microsoft en el momento, que si bien son dos cosas totalmente distintas, son complementarias un poco. Por un lado tenemos Katana, que ya está bastante estable y básicamente ya se puede usar hoy en el día, y por otro lado tenemos un ASP.NET Next, que bueno, todavía está un poco en desarrollo, es un preview. Yo por lo menos antes de preparar la charla tenía un poco de pelo, perdí los pelos tratando de escribir ejemplos que funcionaran con ASP.NET Next. Bueno, la idea, hoy es más que nada, mostrarles un poco de teoría, pero más que nada ir a ejemplos concretos y mostrarles cómo funciona todo en código, ¿no? Comunidad es algo que quería remarcar porque es algo que está cambiando últimamente. No sé si ustedes lo están notando en Microsoft. Hay un acercamiento más de Microsoft hacia la comunidad de .NET. Es algo que empezó, si bien empezó ya hace unos 6, 7 años cuando largaron MVC, que Microsoft empezó a utilizar la política de share source, porque en sí era, publicamos el código, ustedes lo pueden ver, pueden debuguear, pero no aceptamos contribuciones. Aceptamos por ahí manden bugs y todas esas cosas, pero ustedes pueden ver el código, pero no aceptamos contribuciones, que ustedes cambios o que ustedes pidan nuevos features, etcétera, ¿no? Y bueno, a la medida de que van pasando los años, se va notando un poco desde que asumió Scott Guthrie que, como pueden ver últimamente, todo lo que es código fuente de ASP.NET, de las nuevas cosas se están haciendo públicas, se están publicando en GitHub, es open source, se están aceptando pull requests por si alguien quiere cambiar cosas de agregar nueva funcionalidad o agregar features o agregar un issue que tienen. Entonces, yo quería recalcar un poco esto. Por suerte, yo tuve la suerte de, hace unos 2 años, de ser convocado como advisor para lo que es, en ese momento era WSF Web API. Mi amigo Gameblock, que en ese momento era Program Manager del equipo, me convocó junto a otras 10 personas, por lo general todos MVPs o gente muy reconocida en el ambiente que estaba trabajando en servicios REST, para empezar a mostrarnos lo que iba a ser en sí Web API y que iba a dar después un poco de origen a Katana y un poco de cosas que vamos a ver en ASP.NET Next. En ese momento, lo que hicieron fue tomaron WCF y lo quisieron adaptar. ¿Qué pasa? WCF tenía un soporte de REST, pero era muy limitado, la gente se quejaba, no era algo que la gente usara. Entonces empezaron a pensar un poco cómo mejorar WCF para adaptarlo a servicios REST, que era lo que se estaba usando mucho en la actualidad, ¿no? Entonces convocaron gente de la comunidad para empezar a aportar feedback, utilizar una metodología más ágil, empezar a pensar qué se quería cambiar, qué nuevos features se querían. Y de ahí surgió la primera versión de WCF Web API, que tuvo una buena aceptación. Pero a medida que pasaron el tiempo, los meses, empezó a haber mucho código en común entre lo que era WCF Web API y ASP.NET MVC, ¿no? ¿Por qué la gente empezó a decir, por qué vamos a usar WCF Web API si lo podemos hacer también en MVC? Entonces, lo que pasó en un momento es, se mergió todo y se unió todo y quedó lo que es ASP.NET Web API, ¿no? Y de ahí, de eso fue tipo la semilla y después fueron surgiendo otras cosas y empezó a surgir lo que es Katana, que vamos a ver ahora a continuación. Katana en sí es la implementación de Microsoft de Owin. ¿Por qué digo Funk Everywhere? La idea es, cuando Microsoft inicialmente creó ASP.NET, por allá en el 2000, pensó la arquitectura un poco pensando en un poco bastante monolítica. Teníamos, si bien se podía extender con módulos y handlers, bien era todo a través de System Web. A partir que pasaron los años, ya van casi 15 años de ASP.NET, quedó toda una estructura muy monolítica, muy difícil de extender. Y otra cosa que pasaba era que surgían alternativas open source para desarrollar aplicaciones web que eran más ágiles y la gente quería ir para ese lado. Y usar ASP.NET Web era para implementaciones de ese tipo eran muy complejas y la gente dejaba de usar en esos proyectos open source, básicamente reescribían toda la lógica que estaba detrás de ASP.NET, ¿no? Entonces,
un grupo de desarrolladores de la comunidad ideó lo que llamaron en sí Owin, que es una idea que ya estaba en otras comunidades open source, como en Node.js tenemos algo que es Connect, en Ruby tenemos Rack. La idea es, básicamente, cuando nosotros implementamos una aplicación web o servicio REST, tenemos un stack con partes que son comunes en todas ellas. Tenemos, por ejemplo, si tenemos que implementar Authentication, tenemos, por ejemplo, que implementar, no sé, si llega un usuario y password, tengo que parsearlo, debo parsear el header de HTTP Basic, si, por ejemplo, tengo que implementar OAuth, si tengo que implementar OpenID, son todos escenarios muy comunes entre todos los frameworks que hoy se pueden utilizar para crear aplicaciones web, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cada framework que salía, por ejemplo, salía en OpenRasta, implementaron OAuth, OpenID, Basic Authentication, como parte del framework y también sus extensiones para extender eso. En ACPNet MVC también, en WebAPI también, Fugu MVC también hizo lo mismo, Nancy FX también hizo lo mismo. Entonces, ¿qué pasaron? En un momento llegaron a decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y creamos algo, una infraestructura común que todas podamos usar y básicamente va a facilitar para que la comunidad también pueda contribuir, ¿no? Entonces, bueno, crearon la aplicación, es una especificación en sí que dice, es muy básica. ¿Qué pasa? Como querían encontrar un punto, un denominador común entre todos los frameworks, ya no podían decir implementemos esta clase, porque ya ahí esa clase significaba tener algo específico, ¿no? Para un framework. Entonces dijeron, bueno, usemos Func. Func básicamente en este caso es un callback, y la lógica en sí de cómo implementar ese filtro para, no sé, para autenticar al usuario o hacer login o lo que sea, un aspecto común de infraestructura entre todas las aplicaciones, implementarlo en ese callback, ¿no? Entonces, básicamente cuando vas a la definición de Owin te vas a encontrar con dos cosas fundamentales. Un lado tenés el func, que es un callback, y por otro lado tenés un diccionario de string, básicamente es un key value, un valor, una clave y un valor. La clave es una string y el valor es un objeto, y bueno, como parte de ese objeto, básicamente lo que puedes hacer es usar ese diccionario como contexto de lo que se está ejecutando. El contexto me refiero a qué mensaje HTTP request llegó, qué headers llegaron, que, por ejemplo, si querés que tu handler, no sé, autentique al usuario y cargue su usuario en el contexto de la aplicación web para que tu aplicación web la reciba después, tenés que siempre comunicar todo a través de diccionario. Básicamente el diccionario es un estado compartido entre todos los handlers de Owin que corren, ¿no? Y bueno, primero salió la especificación, empezaron a trabajar por parte de la comunidad en ciertas implementaciones de Owin. Primero salió una llamada Nowin. Por su lado, Microsoft, a partir de que empezó a trabajar en Web API, también notó que se estaba necesitando ir por ese lado. Y bueno, lo que desarrolló, empezaron a trabajar en Katana. Katana es la implementación de Owin de Microsoft. Y básicamente lo que encontramos en Katana es dos cosas. Encontramos clases bases que se pueden extender para crear básicamente extensiones que se puedan utilizar entre todos los frameworks web. Y también implementaciones básicas. Básicamente lo que hizo Microsoft es, hoy en día tenemos el CPNet, tenemos todos estos módulos, por ejemplo tenemos módulo de sesión, módulo de que sabe ir a buscar un archivo a disco y mostrarlo, tenemos módulo de seguridad. Bueno, ¿por qué no empezamos a migrar todo eso a Katana para que si otra persona quiere ir, elegir otro framework web, pueda ir y reutilizar eso? Entonces, cuando vamos a ver Katana, ahora en un momento voy a mostrar un poco cómo es la estructura del código, vamos a encontrar dos cosas. Vamos a encontrar en sí lo que es la implementación de Owin, todas las clases bases y implementaciones de ejemplo específicas que hoy en día, si ustedes crean un proyecto de MVC, van a ver que hay implementaciones de handlers de Katana para, por ejemplo, si queremos autenticar contra Twitter, vía OAuth o Facebook, todo eso están ya implementado como handlers de Katana, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora, vamos a mostrar un poco ir a un poco de código para mostrar un poco más de Katana en acción, ¿no? Vamos a ver, acá tengo un par de demos preparadas.
Cuando vamos a desarrollar una aplicación de Katana y básicamente referenciamos Owin, lo que hacemos es, hay un par de convenciones que se respetan y cualquier implementación de Owin las debería cumplir. Primero de todo, vamos a hacer un poco de zoom en el código. Básicamente lo que tenemos es una clase o entry point. Sigo mostrando. Lo que tenemos en sí es, bueno, en este caso, por lo general, las convenciones que ustedes van a encontrar cuando vayan a cualquier aplicación que esté usando Owin van a tener un entry point que se llama Startup. Como parte de esa clase de entry point van a tener un método que es Configuration. Y bueno, esto ya es parte de la implementación de Owin, que cualquier implementación de Owin lo va a tener, es un eApplication Builder. El Application Builder es lo que se usa para registrar los filtros de Owin. En este caso, Katana provee su propio Application Builder. Y si ustedes tienen una clase en el cual ponen un método público y que se llame Configuration y recibe un Application Builder, básicamente lo que va a hacer Katana cuando corran la aplicación es inyectarle la instancia de Application Builder de Katana, en donde ustedes van a poder después inyectar filtros, ¿no? En este caso lo que hice, como van a ver acá, es estoy usando el nuevo feature de Async Away de C# 4 y lo que estoy haciendo es implementando un filtro que lo que hace es muy simple. Básicamente devuelve un content type en el response, que en este caso es texto, y escribe un string básicamente de hello world. Entonces, cuando corramos la aplicación esta, vamos a mostrarle un poco. Eso es, por un lado tenemos el filtro de Owin implementación, y por otro lado tenemos el programa. Básicamente en este caso voy a hostear Owin en una consola. Otra ventaja que tenemos con Owin es podemos hostear Katana o bien en una consola de C# o en un servicio de Windows o también en IIS. La implementación de Katana para IIS se llama Helios y funciona a partir de Windows 8. En este caso lo que voy a hacer es voy a lanzar un web server que va a estar escuchando en el puerto 9003 y va a utilizar mi clase de startup. Entonces al momento de inicializar esto, lo que va a hacer Katana es va a buscar mi clase de startup y va a correr todos los filtros que yo definí. En este caso, bueno, definí un solo filtro que es el de Hello World. Bueno, hay un error, vamos a ver si lo arreglo rápido. No, puse un punto, perdón. Bueno, acá tenemos mi web server corriendo en el puerto 9003. Lo que voy a hacer ahora es voy a usar un debugger de HTTP, en este caso voy a usar Fiddler, que es una de las herramientas preferidas que tengo. Lo que voy a hacer es mandar un HTTP request a la dirección, a la URL donde está escuchando el servidor. En este caso, localhost 9003. Si vamos al contenido de la respuesta, vamos a ver acá si puedo. Justo la resolución me está matando, no puedo escribir la parte donde está. Lo que vamos a hacer es vamos a mostrar un web server por ahí, va a ser más fácil. Voy a hacer lo mismo. Hello World, bueno, básicamente como ustedes vieron, ya tengo un web server corriendo con 3 líneas de código y hosteado en una aplicación de consola, lo cual nos da bastante flexibilidad y bueno, es muy bueno. Eso que mostré yo es una de las sintaxis que se pueden utilizar, pero para crear filtros de Owin hay varias cosas en sí. Bueno, la más simple es siempre pasarle el contexto. El contexto es el diccionario que yo les decía. Si nosotros tipeamos en el contexto este, vamos a tener cosas como el environment, que es el diccionario que yo les mencionaba. El string, básicamente es un key value de string object. Y tenemos los objetos de request, response y un par de cosas más que se pueden utilizar. Esto es parte de la implementación de Katana. Y el next es básicamente cómo corre esto, corre como un pipeline. Corre un filtro y después lo que podemos hacer es o bien hacer que pare ahí o correr otros filtros. En ese caso por ahí podríamos hacer que un filtro haga autenticación
y otro filtro después corra una página, corra el engine de Razor y devuelva cierto HTML. Entonces eso se implementa como varios filtros que están encadenados, utilizando el patrón de pipeline. Otro método de hacer esto, por ejemplo en este escenario, que está comentado en este caso, lo voy a descomentar para mostrarles. Lo que tenemos es dos filtros. En el primero tenemos un filtro que lo que hace es se fija que el header authorization no esté nulo. Si tiene nulo, devuelve un 401 un authorize. Y si no está nulo, ejecuto el próximo filtro. Entonces, abajo también tengo definido cuál es el próximo filtro. Básicamente el cliente manda un header de authorization y mi primer filtro lo deja pasar, lo que va a hacer es se va a ejecutar el segundo filtro en el que voy a devolver también el hello world. Entonces, básicamente la forma o arquitectura en que construimos aplicaciones web es básicamente creando una serie de filtros. También tenemos otra sintaxis, que esto es ya específico a Katana y que genera un poco de controversia porque lo que dice la comunidad es ya están empezando a usar clases propias de implementación de Katana y ya queda un poco sucio porque si nosotros empezamos a básicamente enfocarnos y crear clases usando sus clases base que ustedes proveen en Katana, ya eso no es tan reutilizable con otras implementaciones de Owin y ya se complica. Entonces, lo que está haciendo Microsoft ahora para SPNet Next es corrigiendo un poco eso y básicamente removiendo esas clases bases. Ahora lo vamos a ver en un minuto, pero más enfocarse en lo que es la arquitectura base de Owin, ¿no? Y no proveyendo tantas clases bases que por ahí hacen que la implementación entre los distintos frameworks de Owin sea compleja. Y bueno, y otra forma de implementarlo, lo voy a descomentar un poco, es lo que ellos llaman Owin Middleware. Bueno, esto es una clase base de Katana. Básicamente, si ustedes no quieren utilizar el Fung, lo que hacen es derivan de Owin Middleware. Como parte del constructor de un Owin Middleware van a recibir el próximo filtro y lo que hacen tienen un override, el método invoke. En ese método básicamente hacen la implementación de ustedes de su filtro. Esto es, parte de Katana en sí. Lo que podemos hacer ahora es mostrarles que Katana no solo corre con lo que es WebAPI o cosas de Microsoft, y también que si nosotros creamos un filtro de Owin utilizando Katana, lo podemos reutilizar con otro framework web. En este caso lo voy a mostrar con NancyFX. Nancy es otro framework en el cual ustedes pueden utilizar para crear aplicaciones web. Vamos a abrir la solución que tenemos acá creada ya. Por un lado, lo que hice acá es creé voy a mostrar primero lo que hice como Nancy. Nancy en sí, con la forma de funcionar, es muy parecido a SPNet. Lo que tienen es el concepto de módulos. Un módulo que deriva de Nancy Module y lo que hace es implementa métodos o propiedades de cómo procesar los distintos requests que llegan. En este caso, lo que estoy haciendo es si llega un request básicamente a la dirección home de mi sitio web, lo que voy a hacer es obtener el contexto de Owin, me voy a fijar qué usuario está guardado en el contexto de Owin. Como ven acá, estoy usando el valor, básicamente el diccionario de Owin para guardar el usuario que acabo de autenticar. Estoy buscando el key user, y devolviendo eso, y devolviendo un hello world user bastante simple. Y si vamos a la implementación de mi handler de Owin, en este caso derivé de la clase Owin Middleware para mostrarles cómo funcionaba. Y lo que estoy haciendo es, obteniendo el header de authorization que viene por el HTTP. Si el header ese es distinto de nulo o no está vacío, si está nulo o vacío, lo que hago es devuelvo un authorize, o sea, el usuario no tiene permisos para ejecutar la aplicación web. Y si realmente está mandando un header de authorization con un usuario y password, lo que puedo hacer en este caso es validar eso. En este caso lo hice bastante simple, lo que estoy haciendo es asumiendo que el usuario que se me envió es el correcto. Lo estoy agarrando básicamente lo que estoy haciendo es parseando el header de authorization, agarrando ese usuario y agregando ese usuario como un string
al contexto de Owin. Y luego lo que hago es invoco el próximo handler. El próximo handler sí va a ser el handler que ejecute todo el pipeline de Anansi, ¿no? Si vamos a cómo configure esto a mi clase de startup, van a ver lo mismo que vimos antes, el método básico de configuration que recibe el application builder, pero en este caso, bueno, está siendo configurado con el handler que les acabo de mostrar, de authorization, y también con este, bueno, use Nancy. En este caso es un extension método que lo que hace es registra el handler de Owin de Nancy, lo inyecta en el application builder, y a partir de ahí básicamente entramos en el mundo de Nancy. Todo lo que request que lleguen en ese momento, todos los requests que pasen por el handler de Owin van a seguir con Nancy, ¿no? Lo mismo tenemos por su lado, si lo que le quería mostrar acá, a ver si justo tengo el extension método, está configurado, pero WebAPI hace lo mismo. Tenemos un extension método que si queremos básicamente usar handlers de Owin y después pasarnos a WebAPI, tenemos un extension método que es useWebAPI o useMVC, eso es lo que vamos a hacer, lo que está haciendo Microsoft con SAP Next. Vamos a poder básicamente entrar al mundo que es WebAPI o MVC y seguir utilizar el método convencional que estamos usando hoy en día para desplegar aplicaciones web. Básicamente si usamos MVC es usando vistas y controladores. Si usamos WebAPI, básicamente implementando el controlador de WebAPI y retornando datos básicos. Y bueno, lo que hice acá, bueno, hice el handler de Owin, lo estoy corriendo con Nancy, y para mostrarle que hay reutilización a través de Framework Web, lo que hice es creé otro proyecto, en este caso lo llamé Katana Host, que lo que hace es, está implementando un controlador de WebAPI, hace lo mismo, básicamente, lo que hace es, recibe el request de WebAPI, y como parte del request de WebAPI hay un extension método que es getOwinEnvironment, lo que lo hace es devuelve también el diccionario con este contexto, y lo que estoy haciendo es también devolver el usuario y hacer un hello world. Básicamente es el equivalente a lo que mostré antes en Nancy, pero lo estoy mostrando con WebAPI. Y si vamos a la startup, es bastante similar. Lo que hace es inicializa el HTTP configuration de WebAPI, cosas básicas. Por ejemplo, que le estoy diciendo que voy a usar Attribute Routing de WebAPI, que quiero devolver cualquier error que ocurra lo quiero devolver. Y bueno, esta es la parte por ahí más importante, que es en donde configuro mi handler que acabo de implementar la autorización, y le estoy diciendo que quiero usar WebAPI. Entonces, si ponemos a correr, por ejemplo, este proyecto primero, el controlador de WebAPI va a estar escuchando en API Home. Entonces, si en este caso está corriendo en localhost 9003 también, lo que vamos a hacer es, vamos a primero ejecutar, nos va a devolver un 401 porque no mandamos el header de autorización, básicamente. Como pueden ver acá, esto es un authorize. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo y cambio esto para mandar el header que realmente deberíamos mandar de authorization, acá podemos poner cualquier cosa. Basic user, en este caso. En este caso no es 9003, sino es API Home, lo que habíamos puesto. Me va a devolver un 200, y en este caso debería ser si vemos el row, hello world user, que es el que acabo de mandar. Esto es con WebAPI. Ahora, si yo paro esto y empiezo a correr el host de Nancy que había creado antes, 9003, en este caso Nancy escuchaba lo que hice en el mapping yo de Nancy. Vamos a mostrar eso. Es no escuchar en API Home, sino escuchar en el base URL del web server. Entonces, si hacemos lo mismo, deberíamos obtener una respuesta, en este caso,
Hello World User, que es lo mismo, pero en este caso usando Nancy. Como puede ver, pudimos reutilizar el mismo handler de autenticación, tanto como en WebAPI como en Nancy. Si nosotros vamos y abrimos el código fuente de Katana, que es open source y está en Codeplex publicado, si van a katana.codeplex.com van a encontrar todo el código fuente. La solución es bastante extensa, pero lo que pueden ver en sí, lo que les quería mostrar un poco de los filtros que van a encontrar. En este caso, ellos tienen lo que es middleware, en este caso tienen implementación de Owin para implementar cores, tienen para static files, por ejemplo, si queremos tener un web server que devuelva recursos estáticos como JavaScript o HTML, podemos utilizar eso sin tener que depender de MVC o API. Y después tienen cosas de seguridad específicas. Esto es si vos querés utilizar clases bases para implementar tu propio mecanismo de autenticación. Por ejemplo, si querés utilizar, por decir, un key, como hacen muchas web API ahora que reciben un key y te autorizan a utilizar la web API si vos mandas el key o no, puedes utilizar las clases bases que te proveen ellos, pero tienen también implementaciones para cada, en este caso de seguridad, para autenticar utilizando distintos mecanismos, Active Directory, cookies, que es el reemplazo de Forms, Facebook, Google, todos estos que utilizan WAF, OpenID, y bueno, y también lo que es el reemplazo de, si necesitamos seguridad federada, con Active Directory o cualquier otro servicio de autenticación federada que exista en el cloud. También existe un proveedor de implementación de Katana para eso. Y hoy en día, si creamos una aplicación MVC desde cero, utilizando MVC 5, lo que van a notar es que como parte del código que se genera, también lo que hace Microsoft es utilizar ya ciertos handlers de Katana que están implementados acá. Por ejemplo, por defecto, si ustedes crean un proyecto de MVC nuevo, lo que van a ver es que Microsoft utiliza, en el código generado, está utilizando el de cookies, o sea, para un reemplazo de lo que sería antes, ustedes estarían usando Forms, ahora está utilizando cookies. Por eso, bueno, eso es más o menos un overview de lo que tenemos de Owin y Katana. Ahora vamos a continuar un poco con lo que sigue y complementa un poco a esta idea de Owin y Katana, que es ASP.NET vNext. Que sí, un poco de controversia puse Node y yo ASP.NET, básicamente es lo que hizo Microsoft es, básicamente el feedback que obtuvo de la comunidad, se acercó un poco y dijo, ¿por qué mucha gente se está migrando a, muchos desarrolladores web se están yendo a otras plataformas como ser Node, Ruby? ¿Qué es lo que hay en esas plataformas que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, el resultado en sí de lo que vamos a ver ahora es tomar muchas de esas prácticas que se implementan en otras plataformas y las movieron a ASP.NET. En sí tenemos tres features por ahí fundamentales que como si ustedes van a ver ASP.NET van a notar. Primero tenemos el car runtime. Lo que hicieron es, ahora en sí ustedes básicamente lo que hicieron es crear un CLR más pequeño y optimizado. ¿Qué pasaba antes? Pues si cualquiera creaba una aplicación web, utilizaba el CRR de desktop, que en sí pesaba unos 200 megas. Si lo queríamos hacer deploy en el cloud, básicamente siempre estábamos haciendo ese deploy de eso. Entonces crearon un CLR optimizado que solamente tiene las cosas básicas para correr la aplicación web y cualquier otra cosa opcional que queramos está distribuido como un package NuGet. Entonces, en sí, básicamente crearon el CLR básico, que es el core, que también lo distribuyen como un package NuGet. Entonces, lo que hacemos nosotros es, cuando estamos creando una aplicación web de ASP.NET, referenciamos el package de NuGet con el CLR y cualquier cosa adicional que queramos, por ejemplo, si queremos usar file system o base de datos o cualquier cosa, básicamente se complementan al NuGet package del CLR, con lo cual podemos hacer que nuestra aplicación en sí utilice las dependencias que solo necesitamos y eso reduce completamente el tamaño, ¿no? Bueno, con car runtime básicamente lo que quisieron hacer es, cuando ustedes van y desarrollan una aplicación en Node, básicamente tienen el Node.exe, que es para correr la aplicación web. Con el car runtime quisieron hacer algo parecido, que el usuario pueda no solo tener la experiencia de Visual Studio, sino que también puede ir en línea de consola y poner Kweb y correr la aplicación de ASP.NET desde consola. Si no, básicamente decir, no quiero usar la versión de ASP.NET vNext
del CLR1, si no quiere usar la 2, entonces podemos cambiar de CLR. Y todo eso por línea de comando. También podemos instalar nuevas dependencias o básicamente preparar nuestra aplicación para hacerla deploy en el cloud, todo utilizando línea de comandos. Entonces, eso es un poco lo que engloba el Core Runtime. Y por otro lado tenemos el Dynamic Compilation, que esto también viene de los lenguajes dinámicos y utiliza en este caso la implementación de Microsoft a través de Roslyn. Y lo que hacen es, básicamente no necesitamos precompilar nuestra aplicación web, sino que desarrollamos nuestra aplicación, nuestras vistas, nuestros controladores. Y lo que hace en este caso es, cuando nosotros hacemos el deploy, el runtime de ASP.NET VNet lo que hace es utiliza Roslyn y automáticamente compila nuestra aplicación cuando el usuario proceda por primera vez. Lo que hace que por ahí los cambios sean un poco más dinámicos porque podemos ir a, no necesitamos recompilar y copiar los binarios al servidor web, sino que podemos ir directamente y cambiar el código fuente y cambiarlo ahí directamente y eso se va a autocompilar y vamos a tener la nueva versión andando. Ahora voy a mostrar un poco cómo funciona esto. Hoy en día, si queremos ir, y está en un preview bastante verde, si queremos ir y empezar a utilizar ASP.NET VNext, tenemos dos formas. Por un lado, se pueden ir y bajar el CTP 3 de Visual Studio 2014. Esa es una forma, por ahí es la más fácil, para cualquiera de nosotros lo queremos probar. Otra forma es correr un comando de PowerShell, que si ustedes van a HipHub, hoy en día ASP.NET VNext está hosteado en HipHub, si van a HipHub y van a la página, básicamente hay un repositorio específico que es ASP.NET.com. En esa página lo que van a encontrar es una línea de PowerShell que lo que hace es te baja el Core Runtime y te lo instala en tu máquina y ya tenés acceso por línea de comando a toda la funcionalidad para construir, básicamente compilar una aplicación, instalar dependencias, elegir el CLR que querés. Entonces, por un lado, bueno, esa es la forma de empezar. Ahora voy a mostrar un poco de demos, empezando un poco por cómo es la usabilidad a través de Visual Studio 2014. Vamos a... Lo que voy a hacer es voy a crear un proyecto desde cero. Hoy en día el CTP Visual Studio 2014, a partir del 3 ya lo pueden instalar side by side con el 2013 o cualquier versión anterior que tenían. Eso en las versiones anteriores no se podía. Así que si ustedes quieren probar no hay problema. O si quieren instalarlo en su máquina no van a tener problema con versiones anteriores de Visual Studio. Bueno, en este caso tenemos nuevos templates. Pasó lo mismo que antes. Un momento que yareo la pantalla. Básicamente tenemos nuevos templates, ASP.NET VNext Web Application, eso si queremos crear una aplicación de MVC. Por otro lado, ¿qué había? Unas cosas que se optimizaron ahora tenemos MVC 6, como que es parte de lo que va a ser ASP.NET VNext, que lo que hicieron es, ¿qué pasa cuando un desarrollador web quería implementar algo? O bien tenía que hacer una página, bueno, usar MVC o usar Web API. Pero ¿qué pasa? Había muchas cosas en común. ¿Qué uso? ¿Web API o MVC? Son básicamente, puedo implementar las mismas cosas con los dos frameworks. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron en sí todas las cosas en común, hicieron un merge de esos códigos base, básicamente, y ahora hay un solo framework que es MVC, y las dos cosas se pueden básicamente implementar en una Web API o una página web con vistas y controladores, todo se implementa con MVC. Entonces, hoy en día ya no hay diferencia entre servicio REST o Web API o una aplicación web, hoy es todo el día el mismo framework. Y si ustedes quieren utilizar ese framework, lo que hacen es, en este caso, utilizan el template de Web Application. Después tenemos Class Library, ahora lo voy a mostrar en un minuto, pero lo que es el Class Library también hay una diferencia básica, que no es un Class Library que ustedes compilan, sino que también es precompilado en el momento de utilizarlo. Y bueno, vamos a primero crear una aplicación web de MVC y vamos a ver un poco la estructura de las cosas que cambian. Por un lado, quería empezar mostrándoles un poco, cuando crean el proyecto, lo primero que van a notar es que hay un project JSON. Esto sería el equivalente a lo que ustedes estaban acostumbrados en el pasado a usar el archivo de proyecto de Visual Studio, donde estaban todas las referencias y archivos. Hoy en día todo esto se movió a un archivo JSON, se simplificó mucho, es más compacto.
Y lo que van a encontrar acá es las referencias que están básicamente enumeradas como dependencies. Y todas estas dependencies son packages de NuGets. No es nada, básicamente nada, una DLL que ustedes estén referenciando. La estructura de este archivo de JSON, del project JSON, básicamente lo que van a encontrar es todas las dependencias del proyecto y los archivos que referencia ese proyecto. Y también van a poder especificar dependencias específicas. Si ustedes quieren, básicamente acá se encuentra la diferencia entre el CLR de desktop y el CLR optimizado. Como el CLR si ustedes quieren usar cosas específicas del CLR de desktop, las pueden especificar en .NET, en este caso .NET 4.5.1, estoy utilizando el CLR de .NET 4.5.1, o K10 es el nuevo CLR optimizado de Cloud. Como pueden ver, esto lo hicieron más que nada por si una persona quiere un editor de texto y crear su aplicación web utilizando un editor de texto, solamente tiene que crear el archivo de project JSON y ya no tiene que manejarse con Gits o como antes en caso era bastante, si ustedes abrían el proyecto de XML de Visual Studio era bastante complejo de editar, entonces lo que se buscó simplificar con esto es esto. Por otro lado, lo que es configuración específica de la aplicación también se encuentra en otro proyecto, en otro archivo de JSON. En este caso, config.json, lo que te dan ellos es la habilidad de utilizar no solo XML y el archivo de webconfig como estaba en el pasado, sino que ahora pueden utilizar cualquier fuente de datos para configurar su aplicación. Viene por defecto con una implementación que usa el archivo de JSON. En este caso, tengo el connection string a la base de datos en este config.json. Y también tenemos el archivo de startup, que es en donde se configura toda la parte de Dowin. Y en este caso, como ven, estoy diciendo que quiero utilizar la configuración básicamente va a provenir de un archivo JSON. Quiero utilizar las variables de environment. Y esto de use services es porque al momento de diseñar MVC lo pensaron más como para que dependency injection ya sea algo corazón, sea una parte básicamente core del framework. Antes, básicamente, si queríamos integrar dependency injection teníamos que implementar un servicio, inyectarlo. Hoy en día ya es un poco más simple. Lo que hacen es ya proveen un punto de entrada en donde nosotros directamente ya tenemos como dependency injection como algo ya que viene por default en el framework y lo podemos utilizar. En este caso estoy configurando Entity Framework, es otro Entity Framework, no es el 6, sino que ya también una próxima versión que es el 7, que además también hubo bastantes cambios, también es open source y no solo soporta SQL Server, sino que están rediseñando Entity Framework, así como están haciendo con SPNet, también lo están haciendo con Entity Framework, y no solo van a soportar mapeos a base de datos relacionales, sino también a NoSQL, y eso es parte de la generación nueva que se va a implementar de Entity Framework. Y en este caso, bueno, estoy diciendo que quiero usar SQL Server para autenticar a los usuarios. Básicamente, esto era lo que era membership antes. Hoy en día es un servicio que inyecto básicamente en mi aplicación web. Y bueno, en este caso, bueno, estoy diciendo que quiero usar MVC. No hay diferencia entre Web API y MVC porque es lo mismo, está todo en uno. Y App Browser Link es un feature, básicamente si queremos debuguear la aplicación web en Visual Studio, lo que hace es, si abrimos un browser, abre un WebSocket contra la aplicación de Visual Studio y si nosotros cambiamos algo en la aplicación, básicamente vemos el cambio instantáneo en el browser que estamos navegando porque hay una comunicación WebSocket entre Visual Studio y la aplicación web. En este caso estoy diciendo que quiero usar Cookie Authentication o Forms, que es el método tradicional, y que también quiero soportar páginas estáticas como para si queremos devolver HTML directo o JavaScript. Si vamos al controlador de MVC, es muy similar a lo que teníamos antes. Yo quería mostrar. Básicamente tenemos derivan de controlador, eso también es otra cosa opcional que se puede usar hoy. Hoy también se soportan poco controllers. Básicamente no necesitamos heredar de controladores, podemos recibir todas las dependencias que queramos si las configuramos al momento de iniciar la aplicación. Y bueno, hoy en día todo lo que se devuelven los controladores en las sesiones son EActionResult. Tenemos EActionResult en implementación básica para devolver
una vista de Razor o JSON, y si queremos devolver otras cosas, como básicamente un texto, o devolver un código específico, por ejemplo, un non-authorize o cualquier cosa que queramos hacer, básicamente lo que tenemos que hacer es implementar eActionResult. Y bueno, y hoy en día, no importa si sea una web API o MVC, todo tiene que derivar de eActionResult e implementar. Si vamos a la implementación de eActionResult, es lo mismo que antes teníamos como ActionResult de MVC, pero nada más que ahora es asincrónico. En este execute async-result lo que hacemos es recibimos el contexto en donde podemos acceder al request y al response de MVC y ahí devolver, básicamente serializar el modelo que tenemos y devolverlo como parte del response. Después, si vamos como línea de comandos, quería esto rápido, lo voy a mostrar. Tenemos el comando, como instalé Visual Studio, también instala todo lo que es tooling de línea de comando. Por un lado tenemos KVM. KVM básicamente nos permite elegir qué versión de CLR queremos utilizar en el momento para compilar nuestra aplicación. Si yo en este momento escribo KVM list, en este caso tengo todos esos CLRs instalados como packages en mi máquina y puedo decir quiero usar el alfa 3 o quiero usar el alfa build 0478. Básicamente lo que puedo hacer en este caso es switchear y básicamente tener en la misma máquina instalada múltiples versiones de CLR y elegir qué CLR específico quiero usar para compilar mi aplicación. Por un lado tenemos KVM, esto es muy similar a lo que en Ruby hay algo parecido, que es JRVM, que es para elegir el runtime de Ruby que queríamos hacer. Bueno, esto es algo, por ahí viene la idea de ahí. Después tenemos KPM, que es el Package Manager, en este caso. Si voy a mi aplicación web que acabo de crear, puedo decirle KPM Restore y lo que hace es, va a bajar, bueno, en este caso falló, pero lo que hace es, porque no estoy parado en el... No, y tampoco tengo conexión de internet, pero la idea es KPM Restore, lo que hace es muy parecido en Node.js hay algo muy parecido que es el Package Manager, lo que hace es, una vez que nosotros definimos todas las dependencias, todos los niveles de package que necesitamos para poder compilar, para correr nuestra aplicación en el archivo de Project.json, lo que hacemos es, en este caso en Visual Studio lo hace automático cuando compilamos, pero si nosotros queremos hacer por línea de comando, podemos hacer KPM Restore, y lo que hace eso es, se va a ir al proyecto de JSON, va a ver qué dependencias tenemos y las va a bajar en forma local a la máquina. En este caso es si básicamente en el repositorio de código fuente podemos guardar en sí la aplicación básica, no necesitamos guardar ninguna dependencia, y lo que puede hacer cualquier developer cuando se baja el código fuente es correr KPM Restore y bajarse todas las dependencias que necesitamos para correr esa aplicación. Después tenemos un comando, en sí el kruntime que yo hablaba antes, si le decimos kweb, también falla porque no pudo bajar las dependencias, pero la idea es que kweb lo que hace es, básicamente, si queremos correr la aplicación y debuguearla, levanta el host de Katana donde teníamos hosteada la aplicación y bueno, ya podemos empezar a utilizarla. Y bueno, la idea es, tenemos distintos comandos que podemos utilizar y bueno, no necesariamente debemos ir a Visual Studio, sino que ahora tenemos la opción también de poder desarrollar nuestra aplicación web por básicamente un editor de texto y usar por línea de comando las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Bueno, cerramos, sí. Si quieren venir a buscar el libro.